En este día el título de la enseñanza, el tema es el verdadero significado de la Navidad, el verdadero significado de la Navidad. Eso es lo que vamos a estar hablando durante esta mañana. En solo unos días se va a celebrar la Navidad. Yo no sé qué planes ustedes tengan familiarmente para poder compartir, pero quiero decir algunas cositas antes de entrar dentro de este tema. En el día de ayer, por ejemplo, veíamos mi esposo y yo un programa en televisión que ustedes conocen y no vamos a decir el nombre, pero es un programa donde en una de las secciones del programa, la persona que dirige el programa se sienta con una serie de niños y le hace preguntas y demás. Y en el día de ayer a estos niños le preguntaron que para ellos qué significaba la Navidad, cuál era el significado de la Navidad. Me llamó la atención porque este mensaje yo lo tengo preparado hace ya como 3 o 4 semanas y esto fue exactamente la pregunta que le hicieron a los niños. ¿Qué significa Navidad para ti? Y de todos ellos que estaban allí, todos dijeron lo que significaba, pero ninguno mencionó a Cristo Jesús, ninguno. Al menos de los que estaban allí hay un niño que yo he escuchado hablar anteriormente y creo y pienso que es cristiano o viene de una familia cristiana, por algunas respuestas que ha dado anteriormente. Y yo estaba esperando que alguno de ellos, habían 2 que yo he escuchado que son bastante, dan respuestas más espirituales, diríamos, y a ver qué pasa, y ninguno de los 2 dijo nada. Y eso me da a pensar a mí, a lo mejor estoy equivocado, pero me da a pensar 2 cosas. La más común sería que a lo mejor los productores del programa prepararon a aquellos niños y le dijeron, cuando se le pregunte, ustedes no pueden decir aquí nada de Cristo, ni de Dios, ni de la iglesia, porque eso no es permitido a los niños. Pudiera ser que pasó eso, y los niños no pudieron expresar en realidad lo que ellos creían. O lo peor que pudiera haber pasado, entonces es que en realidad esos niños, pues a lo mejor los papás todavía no le han enseñado correctamente, que Navidad no es regalo, no es comida, no es fiesta, es Cristo Jesús. Hay un significado, pero todavía aún hablando de Cristo Jesús, nosotros a través de los años, los cristianos comunes, hemos sido entrenados o enseñados en algunos aspectos equivocadamente. Y es en el hecho donde muchos de nosotros, y yo también por muchos años, cuando pensaba en Navidad, lo que pensaba era en Jesús, el niño Jesús, el baby Jesús. Y eso suena y es tierno, pero en realidad esa no es el significado de Navidad. Es más, no hay ni una sola mención en la Biblia de Jesús baby. Es decir, de la Navidad. La palabra Navidad no es una palabra bíblica, es una palabra que nosotros hemos incorporado. Te digo esto porque hace unos días atrás hablábamos con una serie de personas que opinan y dicen de que yo en mis mensajes uso términos que no son bíblicos, pero este es uno. La palabra Navidad no es bíblica, no aparece en la Biblia, no aparece. Viene de un derivado en el lenguaje latín original de natividad o nacimiento, pero no aparece como tal como Navidad. Y no solamente la palabra como tal, sino todo lo que nosotros le hemos ido añadiendo a la Navidad. Porque a la Navidad le añadimos los regalos, le añadimos el arbolito. Para algunas personas el arbolito es del diablo, para otros no. Es decir, aquí hemos tenido personas en esta iglesia que nunca se quejaron por el arbolito. Pero el día que yo dije algo que a ellos no les gustó, entonces el arbolito es del diablo. Y como yo soy el pastor de la iglesia, pues yo también soy el diablo porque permito un arbolito en la iglesia. Y tengo camisa roja. Sí, y cuando ellos, muchachos, óyeme, oye, dijiste algo interesantísimo. Para aquella gente que nos ve ahí en el internet. Porque algunos que a lo mejor me están viendo, Francisco ahora con camisa roja, dice que también tengo un tridente en la mano y unos tarritos. Así pasa hay veces. Y no soy Chapulín Colorado. Qué bueno te quedó eso. Very good, very good. Digo esto porque mira, desgraciadamente nosotros, escúchame, la tradición, la palabra tradición o costumbre de tradición, se va añadiendo a la iglesia. No importa, presta atención, no importa qué denominación es. Porque en muchas ocasiones nosotros pensamos
que, por ejemplo, los católicos o la iglesia católica es una iglesia con muchas tradiciones, y lo es. Pero nosotros los evangélicos también traemos un montón de tradiciones. Las tradiciones no son necesariamente malas. El problema es que es cuando nuestras tradiciones van en contra de la enseñanza bíblica, ahí empezamos a tener un problema. Es decir, nosotros los hispanos tenemos la tradición de comer arroz con frijoles y lechón asado, generalmente, la mayoría, ¿no?, en Navidad. Esa no es una tradición mala, eso no es un pecado, ¿entiendes? No es un problema, eso no es pecado. Pero cuando mi tradición, o cuando yo uso la tradición para tratar de enseñar una enseñanza que no es necesariamente bíblica o va en contra de la enseñanza real de la Biblia, entonces ahí tenemos un problema. El otro problema que tenemos también con la enseñanza es que tú puedes tomar una verdad cualquiera, y cuando la vistes de mentira, se convierte en mentira. ¿Entiendes esto? Una verdad, una cosa que es real, que sucedió, pero cuando la adornas de mentiras, se convierte en mentira. Es como el agua. El agua es limpia y todo lo que tú necesitas es echarle un poquito de agua sucia. Y yo te voy a preguntar si tú te vas a tomar ese agua, aunque el resto del vaso está limpio. Con un poquito que le eches de agua sucia, ya tú sabes que ese agua no es apta para tomar. Algo similar sucede con la historia de la Navidad. Yo te digo algo, no te quedes en casa esta Navidad. Desgraciadamente la Navidad, para algunas personas, quiero decir esto, para algunas personas es tiempo de regocijo y de fiesta y de alegría, pero desgraciadamente, ahora vamos a usar la palabra correctamente, desgraciadamente para otros no lo es. No lo es por muchas cosas. No lo es porque hay muchas personas que en este tiempo de Navidad caen en una depresión tremendísima. Yo no sé si tú lo sabes, si tú conoces a alguien, a lo mejor tú, alguien esta mañana siente lo mismo. Bueno, no te sientas mal, no es que tú seas loco ni diferente, es que algunas personas, por diferentes razones, tanto sea bioquímicas o emocionales y demás, este no es el mejor tiempo muy agradable para mucha gente en la Navidad. La otra es el clima, si tú no lo sabías. Para muchas personas el frío y este tipo de clima y nublado, tú sales ahora allá afuera y para aquellos que no les gusta mucho el día nublado, este no es un día bueno. Y mucha gente se deprime cuando está el día nublado. Esas son características de algunas personas. Pero te voy a decir otra cosa, sopa, ¿no? Y otras cosas más, pero te voy a decir algo interesante. Tú sabes que también la naturaleza pasa por el mismo proceso. Los animales, por ejemplo, si tú tienes algún perrito o gato en tu casa, fíjate para que tú estudialo, para que tú veas que durante el invierno ellos se ponen más calm, más tranquilos. Ellos también caen en un tiempo de depresión y se guardan y no juegan mucho y son más limitados y escogen en algunas ocasiones algún lugar de la casa para dormir y descansar y sentirse más caliente o diferente. Los animales así. Los pájaros, por ejemplo, busca ahora en el invierno pájaros cantando en la casa. No lo vas a encontrar. Y Ocala es una ciudad, curioso, que yo no sé si a ti te pasa en tu casa, pero en mi casa yo tengo pájaros que cantan a las 3 y las 4 de la mañana. No sé si a ti te pasa eso, a lo mejor te pasa. Entonces yo no soy el único. Porque yo tengo 4 árboles grandes en mi casa y esos pájaros se ponen a cantar a las 4 de la mañana cuando uno está durmiendo. Y cantan muy bonito. La verdad es sí, no son de estos negros pajarracos que hacen ruido. Muy bonito, pero como quiera que sea, cuando tú duermes, a veces tú dices, no quiero ni que me canten, quiero descansar. Pero ahora en el invierno, búscalos para que tú veas. Se desaparecen. No solamente que se desaparecen. Oye, aunque tú lo digas en broma, déjame decirte de que hace unos días yo estaba parado en el frente de mi casa y yo empecé a ver la mudanza de muchos de estos pájaros que se juntan en manada. Y curioso como Dios funciona en la vida de estos animalitos también. Ellos iban pasando exactamente por encima de la casa, encima, sin nada de por allá ni por acá. Y venía otro grupo, eran diferentes grupos. Y yo decía, qué bárbaro como estos animales conocen el camino exacto. Y ellos iban hacia el sur, buscando el clima caliente. Porque estos animalitos también se deprimen en el invierno. No tiene que ver con Navidad, tiene que ver con la época del año. Tú entiendes lo que está pasando en esta mañana.
Pero en muchas ocasiones nosotros obviamos estas cosas y no entendemos por qué algunas personas, aún en Navidad, con árbol y con regalo, todavía se deprimen. Hay otra razón por la cual algunas personas se deprimen en tiempo de Navidad, y es por la cuestión de la familia. Porque a través de los años, esa misma cultura y tradición nos ha enseñado a nosotros y ha puesto en nuestra mente que Navidad es fiesta y reunión familiar. Por eso este año en esta iglesia nosotros decidimos, este año solamente, en la Navidad cada uno va a separarlo, va a pasarlo en su familia. El año pasado lo hicimos aquí, hicimos comida, ustedes se recuerdan, y tuvimos hasta un servicio y demás. Pero mucha gente se quedó en casa porque lo pasaba con la familia y por petición popular hicimos la decisión de hacerlo familiar totalmente este año. Pero yo estoy seguro que el año que viene, cuando lo hagamos aquí de regreso, tú vas a ver cómo vamos a tener mucho más gente que el año pasado. Porque la gente va a decir, óyeme, si es familia, esta es mi familia. Una de las cosas. Pero la gente busca la familiaridad. Es decir, digo esto porque si tú no tienes familia en esta ciudad, no tienes familiares y tú estás solo, no te quedes solo en tu casa. Mira, en esta iglesia hay 2 o 3 personas que no tienen familia tampoco. Habla con la gente y dice, ¿qué tú vas a hacer en Navidad? Nada, ¿tú quieres venir a mi casa? Nos juntamos tú y yo. Tú traes el arroz, los frijoles y yo pongo la carne y las hamburguesas, lo que sea. Y punto. No hace falta poner el mantel rojo ni la servilleta roja. Nosotros los otros días hicimos la comida de Navidad del staff, que fue en mi casa, y todos los años la iglesia, pues para el staff, de tanto ministerial como de servicio, de apoyo de la iglesia, pues se hace una cena, un tipo barbecue y demás. Y Luisa me dijo, hace falta servilletas rojas. Y yo salí a buscar servilletas rojas. Pero la verdad, teníamos un paquete así de servilletas blancas. Blanca Navidad, buena curioso. Digo, tienen que ser rojas. ¿Para qué vamos a estar gastando más en una? Es muy bonito y todo demás, pero déjame decirte una cosa. Pusimos las blancas y nadie se quejó y todo el mundo se lavó la cara. Y algunos ni la servilleta. Mira hasta lo que hicieron. Qué rico estuvo esto. Porque hay veces que nosotros le ponemos demasiada atención y significado a cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la Navidad. Yo traigo una camisa roja hoy, me la prestó el diablo Francisco, yo te de paso. Y solamente me la pongo en Navidad, esta no me la pongo en otros años porque van a pensar que soy venezolano. Rojo rojito. No, there's nothing wrong, no hay nada malo con ser venezolano, pero el sentido político, tú entiendes. Entonces solamente me la pongo en rojo, rojito, sí. Me la pongo solamente en Navidad. Pero yo pudiera traer una blanca, una negra, otra de otro color en el día de hoy, y no importa, sigue siendo Navidad. En este día vamos a hablar de lo que es el significado de la Navidad para nosotros los cristianos, con o sin comida, con o sin árbol, con o sin regalos. No importa lo que sea, yo quiero enseñarle a esta iglesia que la Navidad es mucho más allá que el comercialismo que nosotros vivimos en este país. Quiero empezar esta enseñanza con una introducción, una experiencia personal. Yo nací en Cuba. Manny también quizás tuvo parte de la experiencia. En los primeros años, yo me acuerdo de mi niñez, yo recuerdo haber tenido árbol de Navidad. Es más, en mi casa había una ventana muy grande, la puerta de la casa, al frente tenía una ventana, un ventanal pero altísimo, desde el piso hasta arriba era una ventana de cristal. Y la costumbre era poner el árbol de Navidad ahí en esa ventana, y entonces se ponían las lucecitas, y en aquellos años yo me acuerdo que mi papá tenía de esos que tú los conectabas y había unos bulbos adentro que echaban, ¿cómo se llama? Ajá, como unas búrburas así muy bonitas, ajá, de a colores. Y aquello llamaba mucho la atención a la gente. Pero no pasó mucho tiempo cuando el gobierno, como está pasando en otros países ahora, el gobierno empezó a controlar esas cosas y tener un árbol de Navidad era contra la ley. No se podía. Entonces nos prohibieron. Entonces lo primero que pasó fue de que ya no se podía poner en la ventana. Había que esconderlo dentro de la casa. Pero después entonces tampoco dentro de la casa te permitían un árbol de Navidad. Y si tú lo tenías, eras multado por el gobierno. Ya nos
Ya no se pudo tener árbol de Navidad. Y estoy hablando de cuando yo era chamaquito, es decir, los primeros años, 3, 4, 5, 6 años, yo me acuerdo del árbol de Navidad, pero después de eso desapareció el árbol, desapareció nada de arreglo por fuera, como hace mucha gente aquí, los arreglos y que en la puerta tú pones aquel moño rojo. No, nada de eso existía. Todo eso se empezó a desaparecer solamente en la iglesia. Las iglesias estaban permitidas a tener pues el acto de Navidad, es decir, el pesebre y una representación y ciertas y música de Navidad y otras cosas así. Pero para la calle, para la gente, empezó ese tipo de control. Olvídate de los regalos, porque en Cuba no había ni plata para comprar regalos. Tú sabes, mucho menos papel ni cajita, nada de eso. Cuando tú le das un regalo a la gente era en bolsitas de esas de la tienda, cuando más, o así pelón, pum, te regalo esto y más nada. Ni moñito, ni tarjetita, toda esa bobería que nosotros usamos aquí, estamos malcriados. Dios nos ha malcriado en este país. Yo en el mes de febrero voy a hablar de un mensaje que se llama heridas. Y heridas es cuando nosotros venimos a este país, a los Estados Unidos. Vamos a hablar nosotros los hispanos, cuando venimos a este país con heridas de nuestras culturas y nuestros países, a un lugar donde hay tanta bendición y tantas cosas. Pero que desgraciadamente en algunas ocasiones esas tantas bendiciones, la mucha bendición también afecta. Escúchame esto, aplícalo a tus hijos. Cuando tú le compras muchos juguetes a tus hijos y eres muy buena gente con tu hijo y lo malcrias demasiado, haces un niño pedante y pesado y que no valora las cosas. Y hay veces por eso es que Dios nos tiene que traer así cortito a algunos de nosotros. Nos da y nos quita, nos da y nos quita. Y nos quita trabajo y nos quita carro y nos quita casa también para que aprendamos a no ser niños malcriados. Porque en ese proceso entonces nosotros queremos más y más y más y seguimos añadiendo cosas que no tienen nada que ver ni con nuestra vida espiritual, mucho menos con la Navidad. Pero mencioné esto porque según yo fui creciendo, empecé entonces a buscar en realidad el significado de lo que era Navidad durante ese mes de diciembre, porque ya no había ni un regalo, ni un arbolito, ni nada por el estilo. Nada, ropita roja sí había. De hecho, sabe de paso. Sí, eso sí. Cuba mucho rojo. Manny se acuerda, no sé si Manny no viste rojo, dice que no. Pero sí había. Ahora bien, todo esto me empezó entonces a mí. Escucha, yo no era pastor, yo era cristiano, joven, chamaco, adolescente. Según fui creciendo, empecé entonces a tratar de buscar con la ayuda de mi pastor y demás un significado real en lo que era la Navidad en ese tiempo. Y aprendí cosas nuevas. Aprendí de que Cristo no nació el día 24 de diciembre. Ni nació en diciembre tampoco. Según la fecha histórica correctamente, Jesús nació aproximadamente entre el mes de septiembre y octubre. Curioso. Pero nosotros lo metemos en diciembre. Por eso no hay que esperar a 24 para comerse un lechón asado, papá. Me lo como cualquier día. ¿Me entiendes? Claro. Ni para celebrar ni para dar regalos. Hay gente que solamente da regalos el 24 de diciembre y nada más. Y el resto del año se olvidan de ti. Así pasa. No tiene nada que ver con eso. Aprendí también entonces de que la Navidad fue algo formado de nosotros. Le hemos añadido unas tantas y tantas cosas. Donde nos enseñaron también de que parte de la historia de la Navidad es porque Cristo Jesús, los papás eran gente muy pobre y Jesús nació en un pesebre porque era pobre. No, mentira tampoco. Nació en un pesebre porque José y María llegaron a una ciudad donde había un censo, que es como una convención, y no habían hecho reservación. Estaban llenos y se quedaron a dormir afuera. ¿Quiénes de ustedes vio un video que yo puse en Facebook esta semana? Está en inglés, búscalo, fue el último que pusimos, está en YouTube, es un link, lo puedes ver ahí en Facebook, que habla de lo que es la Navidad, José y María preparando el nacimiento de Cristo con Facebook ahora en este tiempo. Búscalo, está buenísimo, para que la gente tenga una idea. Yo sé que varios lo han visto. Que ahora en este tiempo también a muchos, no sé si a ti te pasa, pero a mí me ha tocado ir a un viaje a algún lugar y dormir en el parque una noche, porque no hay hotel. Me embarqué. Y Luis y yo tuvimos un viaje hace como unos 4 años atrás donde, gracias a Dios, pudimos rentar un carro y tuvimos que dormir en el carro, porque no había ni un solo hotel. Ni un solo hotel había en esa ocasión. Eso le pasó a Jesús. Y aunque tú tengas plata y tarjeta de crédito, si no sacaste la reservación, te quedaste sin hotel. A José y a María le pasó lo mismo.
Jesús no nació en un pesebre porque era pobre. Jesús nació en un pesebre por una situación social del momento, pero que Dios utilizó en esa ocasión para poder identificar a la gente, a Jesús, tanto con los pobres como con los ricos. ¿Entienden cómo funciona? Que no tiene nada que ver con pobreza. Que no tiene nada que ver con que José no sabía hacer nada. José era un carpintero y era un hombre que tenía, en aquel tiempo un carpintero era, como ahora, el hombre sabía tenía un trabajo, tenía una profesión y una profesión importante en ese tiempo. Y Jesús también, sabemos la Biblia que dice de que Jesús era carpintero porque su padre era carpintero. Y los judíos decían, era un dicho, dice, si tú no le enseñas a tu hijo a hacer algo, lo estás enseñando a ser un ladrón. Entonces, aunque tu hijo hiciera algo, aunque él quisiera ser médico después, tenías que enseñarle a hacer algo, y generalmente era lo que el papá hacía. Si el papá era carpintero, el hijo también, o si era ebanista, no sé, lo que tú quieras poner en ese caso. Aprendí con el tiempo de que había muchas cosas distorsionadas de la historia de la Navidad en lo que a mí me habían enseñado, y empecé entonces dentro de eso a descubrir cosas nuevas que yo quiero compartir contigo y que tú vas a poner ahí en la guía de estudio en esta mañana. La número 1, bueno, voy a usar primero este texto bíblico en Hebreos capítulo 1, versículos 17 y 18, dice, Hebreos, es 2, es correcto, es correcto. Carmen, qué buena, gracias, buena observación, correcto. Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18. Dice, por eso era preciso que en todo se semejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Se está refiriendo a Cristo. En esta ocasión el libro de Hebreos está hablando del nacimiento de Cristo Jesús. Está hablando de lo que significaba Cristo. Escuchen, el nacimiento de Cristo y la historia de Cristo como baby fue muy tierna y todo lo demás, pero en realidad ustedes saben que el ministerio de Cristo Jesús empezó a los 30 años, no cuando niño. No le hagan caso a esas películas que ven por ahí. A un Jesús, niño 5 o 10 años haciendo milagros y tocando a la gente, sanando a los enfermos. Eso no sucedió, la Biblia no habla de eso. No quiere decir que Jesús no tenía el poder, es que Dios no le dio la autoridad a él a hacer ningún tipo de milagro hasta que no comenzó su ministerio. Lo importante de Cristo, ministerialmente hablando, comenzó a los 30 años. En el nacimiento no es el hecho de que nació un baby, es muy tierno y todo lo demás, pero en ese momento nació más que un baby, nació el hecho de que tú y yo fuéramos salvos, del que tú y yo tuviéramos la oportunidad de arrepentimiento, y voy a explicar otras 2 o 3 cosas más aquí, pero en esta ocasión, en el libro de Hebreos se nos está dando a nosotros el significado de lo que es el nacimiento de Cristo, y dice, por eso era preciso que en todo se semejara a sus hermanos. No era a sus hermanos en carne, es ahora a ti y a mí, a los hermanos en Cristo, en el Espíritu. Tú y yo somos semejantes a Cristo. Y dice, ¿cómo es posible? Sí, eso es lo que dice la palabra. Dice la palabra, dice también aquí este texto bíblico, hasta el final, que lo único que no se parecía a nosotros es en pecado. Es decir, Jesús no pecó, pero en todo lo demás, tú y yo tenemos semejanza con Jesús, o Jesús con nosotros, y vamos a explicarlo un poquito más adelante. Con esto en mente, vamos a hablar entonces hoy de 4 aspectos del nacimiento de Cristo. 4, y tú vas a seguir ahí en la enseñanza y vas a llenar los espacios en blanco. Número 1, Jesús voluntariamente se identifica con nosotros. Jesús voluntariamente se identifica con nosotros. Antes de leer el texto bíblico que aparece en la pantalla, quiero explicar lo siguiente. Mira, si Dios, como Dios, que es espíritu, nos habla a alguno de nosotros o se acerca a nosotros, ¿sabes qué va a pasar? Nos vamos a mandar a correr. Porque nosotros, humanamente hablando, no estamos listos, ni preparados, ni tenemos la capacidad para relacionarnos con Dios espiritualmente, a no ser que lo hagamos a través de Cristo Jesús. Por eso es que la Biblia nos explica a nosotros de que Jesucristo es Dios hecho hombre. Dios se encarnó, tomó forma de hombre a través de Cristo Jesús para que nosotros pudiéramos conocer a Cristo Jesús. Mientras tanto,
En el Antiguo Testamento vamos a ver de que la forma que Dios se relacionaba con el pueblo era a través de los líderes. Moisés, Abraham y los demás que recibían también voz de Dios y traían ese mensaje al pueblo. Sin embargo, nosotros ahora, bajo la gracia y no la ley, nuestra relación con Cristo es personal. Personal, ¿por qué? Porque podemos compartir con el Señor, porque lo podemos conocer, porque Jesús se identifica con nosotros. Y de ahí ese texto, primer texto bíblico, en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, dice: por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volverla a recibirla, o para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Es decir, Jesús viene y se identifica con nosotros, y como parte de esa identificación, la conclusión de la identificación es la muerte de Cristo Jesús. Por eso la palabra dice de que Jesús voluntariamente da su vida por nosotros. Si el que muere es Dios como espíritu, yo quiero explicarte esto humanamente hablando. Si Dios va a la cruz como espíritu solamente, nosotros vamos a entender de que el espíritu no siente dolor físico. Pero como ese Dios se hizo hombre, y hombre como tú y como yo, no es lo mismo que tú veas en una cruz clavado un espíritu que veas clavado un hombre como tú y como yo. Es más, el simple hecho de ver las heridas, por ejemplo, la parte gráfica de esta última película de la muerte de Jesús, ¿cómo se llama? La pasión. La pasión. El simple hecho de ver de qué forma le ponen los clavos a Jesús. Yo no sé si a ti te pasó, pero cuando es tan gráfico que uno hace así y dice, tú sientes como que te lo están clavando a ti igual. ¿Por qué pasó esto? Porque nosotros nos identificamos con Cristo físicamente. Pero si al que te ponen allí en la cruz es a Gasparito, ¿sabes quién es Gasparito? No es un miembro de la iglesia, algunos son así parecidos, pero no, es el fantasmita ese muñequito que usan Gasparito. Gaspar, Gasparín. Si el que te ponen en la cruz es a Gasparín y tú lo ves que le están dando con un martillo, no big deal. Es un espíritu. ¿Por qué? Porque los espíritus no tienen cuerpo carnal que no sienten. Nosotros no nos identificamos con Gasparín, nos identificamos con Cristo Jesús. ¿Me entiendes lo que está pasando aquí? ¿De qué forma? ¿Cuál fue la técnica o la estrategia que utilizó Dios? Jesús decidió voluntariamente, por eso decimos, voluntariamente identificarse con nosotros. Voluntariamente, ¿por qué? Porque Filipenses capítulo 5 dice de que Jesús decidió un día quitarse la corona y la capa. Dice, dejó de ser Dios y se convirtió en hombre. Vino y vivió como hombre y murió en muerte de cruz, que fue la peor muerte en aquella ocasión. Esa es la primera razón. Número 1, Jesús voluntariamente se identifica con nosotros. Número 2, tenía que ser como nosotros, dice, para redimirnos excepto en el pecado. Déjame explicar lo que significa esto. Tenía que ser como nosotros significa de que tenía las características que tú y yo tenemos. Redimirnos quiere decir, redimir algo es cuando tú usas algo a cambio de pagar. Hay dos significados para redimir. Por ejemplo, si yo vengo ahora y te regalo a ti un cupón de Burger King o de McDonald's, por ejemplo, para que tú te compres una hamburguesa con refresco y papitas, y en las fotos que será muy sabroso y todo lo que sea, pero eso no es bueno al menos que tú lo redimas. Redimas quiere decir que vayas allí ahora a la tienda, al restaurante y presentes ese cupón. Tienes que entregar el cupón, ¿entiendes? No te puedes quedar con él para regresar otra vez con el cupón, no. Tienes que entregar el cupón y entonces a cambio, es un cambio, te dan una hamburguesa con refresco y papitas fritas. Eso fue lo que hizo Jesús. Cuando hablamos aquí de que tenía que ser como nosotros para redimirnos, quiere decir que para que Jesús nos pudiera ponerse, cambiar el lugar nuestro, porque el lugar tuyo y mío era el que debía estar en la cruz por nuestros pecados, pero fue Jesús el que murió por nosotros. Para poder hacer ese cambio, ese intercambio, esa redención, tenía Jesús que identificarse primero con nosotros y ser como nosotros. Por eso no estamos redimiendo espíritu por cuerpo. You got it? Estamos redimiendo cuerpo por cuerpo y espíritu por espíritu.
Es decir, el que fue a la cruz no fue el Espíritu de Cristo, fue Cristo mismo, en cuerpo, como tú y como yo. Estamos hablando ahí entonces para ser redimidos, dice, excepto en el pecado. Es decir, Jesús era como nosotros, en todo menos en pecado. ¿Por qué? Porque Jesús no cometió pecado. Mira lo que dice ahora el texto bíblico de Hebreos capítulo 4. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Marca ese texto bíblico en tu Biblia, porque quizás en alguna ocasión alguna persona a ti te mencione o te hable sobre cómo ellos ven o tratan en algunas ocasiones a personas que tienen problemas de pecado. Presta atención. A mí me molesta grandemente y trato de no solamente, quiero usar las palabras correctas, en inglés viene fight against to, es decir, pelear en contra de alguien, pero no es pelea física, sino argumento. Yo me resisto en contra de aquellas personas, cristianos, que condenan a las personas que están en pecado sin darse cuenta que todos nosotros, por muy santos que creemos que somos, hemos estado o estamos en la misma condición, y en esta ocasión este Jesucristo, que fue tentado también como tú y como yo, nos entiende. Él sabe cuando tú estás en pecado y en problemas. Jesús sabe, lo entiende porque ha sido tentado igual que tú. La semana pasada, esta semana en la clase del jueves, que estábamos viendo 2 Corintios capítulo 10, perdón, estamos hablando sobre la tentación. Y dijimos lo siguiente, la mayoría de las personas piensan que cuando la Biblia habla de tentación se refiere a tentación de sexo o a tentación de una prostituta o de droga o de alcohol, por ejemplo, o un cigarro. Ajá. Pero déjame decirle una cosa, la tentación es tan amplia y tan aplicable en tantas cosas que aún aquellos que son cristianos legalistas, yo voy a estar hablando en el mes de febrero sobre el legalismo en esta iglesia, cristianos legalistas no se dan cuenta de que ellos están bajo la misma tentación que mucha gente. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa con aquellos que tienen problemas de lo que se conoce como compradores compulsivos? Aquellos que compran cosas que no les hace falta. Y que inclusive las cosas que compran, fíjate dónde es la tentación. Muchas de las cosas que ellos compran, que no les hace falta, lo compran con los diezmos de Dios. Solo le roban a Dios para poder comprar cosas porque no le alcanza la plata. Préstame atención. Hello. ¿Están aquí conmigo? Me estoy haciendo entender en este día. ¿Y de dónde tú crees que sale? ¿De dónde sale esa compulsión para comprar si no es de una tentación? Porque mucha gente dice, a mí nunca el diablo me ha tentado con una mujer o con un hombre. No, pero te ha tentado de otra forma. Porque Dios conoce las debilidades de cada uno. A lo mejor tu problema no es sexual, pero a lo mejor tienes problemas. A lo mejor el diablo te tentó con el chisme y eres un chismoso número 1. Y metes en lío a la gente. Y hablas más de lo que tienes que hablar. Y tú dices no entiendes de que Jesús también te está diciendo en este día, mira papá, si tú eres chismoso, yo te entiendo. ¿Tú crees que Jesús no tuvo tentación de chisme? Bueno, este texto bíblico dice que fue tentado en todo. En todo, no en algunas cosas, en todo. Y a lo mejor tú dirías, espera, pastor, ¿cómo pudiéramos explicar de que Jesús fue en alguna ocasión tentado con el chisme? Bueno, ¿cuántos problemas no tuvo Jesús? Y gente inclusive que hablaba mal de él. ¿Tú no crees que Jesús tuvo la tentación de hacer lo mismo con esa gente? Sin embargo, eso no fue la estrategia que usó. Otra tentación, muy común, para los hispanos. ¿Qué pasa cuando alguien viene y te dice, tu mamá? Y te miente la madre. ¿Qué tú haces? ¿Qué tú le dices? Que Dios te bendiga. Mira, papá, escúchame. Yo sé. Muchos lo hacen, pero eso es el producto de un crecimiento espiritual.
Pero cuando al principio tú estás, y estoy usando este caso de la mamá porque eso es lo peor que le pueden decir a un hispano. A un español no. Si tú sabías, yo viví en España tú le dices a un español tu mamá y ellos no se preocupan. Pero tú le dices a tu papá, ay, mándate a correr. Allá es al revés, el papá, no la mamá. La mamá no cuenta, el papá sí. Nosotros los hispanos adoptamos eso ¿de quién? De los italianos. La cultura italiana. Y la cultura italiana fue la que trajo a este país también a la Virgen María. ¿Estás entendiendo? No vamos a llegar, ese es otro tema que vamos a hablar otro día. Pero, por eso es, tú no sabías eso. Mira, escucha esto. Pero por eso es de que cuando el diablo nos conoce, a lo mejor tú no tienes problema con el chisme, te pasan las mujeres por delante y no dices nada, o los hombres, en el caso no, puede hacer, o la bebida, pero el diablo sabe que tú eres, a ti se te van los tapones rápido. Se te van rápido los tapones. Y viene alguien y te mira mal, o te empujó por accidente y te tentó. Te tentó. Entonces te volaste y le empezaste a decir hasta del mal que se iba a morir. ¿Tú crees que Jesús no tuvo ganas de hacer eso? Míralo, tuvo ganas de hacerlo con Pedro. Que una vez le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Yo creo que le dijo eso para no decir una mala palabra. Claro que Jesús, dice este texto bíblico, que fue tentado en todo, pero no pecó en nada. ¿Tiene la diferencia? Ahí es donde nosotros tenemos que aprender la lección ahora. Tentación hay todo el tiempo. La cuestión es entonces, ¿cómo actuó Jesús? ¿Qué pasó? Pero entonces en medio de eso nosotros entendemos ahora de que en este proceso de la Navidad, Jesús se identifica conmigo y en esta ocasión dice tenía que ser como nosotros para redimirnos, excepto en el pecado. Y qué bueno entonces de que Dios o que Jesús entiende, para que tú lo sepas. Cuando tú veas una persona por ahí en la calle, un amigo, un creyente, el que sea, que tiene algún problema de lo que sea, a lo mejor con adicción al alcohol o a las drogas o a la pornografía, a lo que sea, yo te quiero decir una cosa. Si tú no entiendes a esa persona, está bien. Jesús lo entiende. Ese texto bíblico dice que Jesús lo entiende. Por eso Jesús tiene paciencia y amor y trabaja con esa gente para que esa gente se convierta y se vaya al cielo. La condenación no lleva a nadie al cielo. Lo único que nos lleva al cielo es el amor. Y fue Cristo el que vino a enseñar amor y cómo aplicarlo. Nosotros lo hacemos todo lo contrario, al revés. Y enseguida brincamos. Pero aquí dice de que Jesús se identifica con nosotros porque es como cada uno de nosotros y fue tentado como lo somos nosotros ahora en este momento. Número 3. Cristo vino a hacer la propiciación de nuestros pecados. Propiciación quiere decir sacrificio, el pago por algo. Es decir, cuando bajo la ley una persona cometía un pecado, uno tenía que sacrificar, tenía que hacer un sacrificio para poder ser redimido de ese pecado. En este caso, nosotros hubiéramos sido la propiciación de nosotros mismos por nuestros pecados. Sin embargo, dice de que fue Jesús quien hace el sacrificio por nosotros. Primera de Juan capítulo 2 dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, escucha esto, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por nuestros pecados, sino por los pecados ¿de qué? De todo el mundo. Ay, espérate, ¿cómo? Léeme eso otra vez, pastor. Dice aquí Juan, de que no solamente Jesús, el sacrificio de Jesús limpia los pecados tuyos y míos como cristianos. Limpia el pecado del resto de la gente que todavía no son cristianos, pero lo van a hacer. Lo van a hacer. Por eso cuando nosotros pensamos en nuestros amigos pecadores, alguien me decía en la iglesia, me hablaba de una persona que conocía y los ha invitado y dice, ay pastor, ¿tú no quieres que yo invite a esa persona a la iglesia? Es muy mala, ¿qué importa? Si para eso estamos nosotros aquí, para eso es la palabra de Dios. Invítalo, a los más malos invítalos, tráelos aquí. Pastor, pero esa persona tiene debilidades, no importa. Le gusta meterse con las mujeres, no importa, tráelo. Ese es el problema de Dios. Dios es el que cambia el corazón de la gente. Le gusta robar, no importa, tráelo. Si tú te robas los diezmos de todas maneras, tráelo. Y Dios no te ha dicho nada. Tráelo. Claro. Exactamente. Cristo vino a hacer la propiciación. Como nosotros no somos suficientemente santos, ni perfectos, ni buenos para poder presentar sacrificio por nosotros mismos, lo tiene que hacer Cristo Jesús. Segundo texto bíblico ahí en Juan capítulo 4. Dice, en esto consiste el amor.
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. No por el perdón del pecado de Jesús. Él fue sacrificio para perdón de pecados nuestros. Número 4 y último en esta mañana, Cristo ofrece socorro y ayuda. Por haber sufrido, dice Hebreos capítulo 2, por haber sufrido Él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Mira, el nacimiento de Cristo Jesús, fuera de todo lo que nosotros, el concepto que nosotros tenemos de Navidad, en realidad el concepto del nacimiento de Cristo Jesús es el hecho de que cuando yo entiendo de que, es decir, número uno, mi naturaleza humana, pecadora, y la naturaleza perfecta de Cristo Jesús, es donde existe ahí un compendio o un balance de lo que ahora nosotros conocemos y predicamos como la gracia. La gracia es aquello que tú ni yo merecemos. Jesús no tenía que nacer en un pesebre, ni tenía que vivir y sufrir, ni tenía que morir en una cruz. Lo hizo por gracia. El nacimiento de Cristo Jesús, que nosotros miramos en un pesebre, dicho sea de paso, le ponemos 10,000 cositas que no tienen nada que ver con la historia bíblica. Lo primero que dice la Biblia es de que Cristo Jesús nació en un pesebre donde había oscuridad. Y lo primero que nosotros ponemos al árbol son luces. Y lo primero que le ponemos al nacimiento es un bombillito adentro, ¿no has visto? Pero ni eso lo tiene la historia bíblica. Y nos vamos a dar cuenta que en realidad, Navidad, para cada uno de nosotros, es el hecho del principio de una liberación de nuestros pecados. Jesús vino para identificarse con nosotros y a decirnos, mira, cuando tú estás en pecado, en problema, cuando tú estás en tentación, yo te entiendo. Y cuando tú estás en pecado, fíjate, de tentación a pecado hay una diferencia. Pecado, ser tentado no es pecado. Mientras tú estés en tentación no es pecado. Pecado es que tú cometas ese acto por el cual has sido tentado. Pero por eso dice el libro de Juan, le digo todas estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, es decir, ya caíste ya en el pecado, y a lo mejor tú no has caído en pecado. Ese es el gran problema que tienen muchas iglesias. Que mucha gente y muchos cristianos piensan que ellos nunca han caído en pecado. O a lo mejor el pecado que yo caí es más liviano o más chiquito que el tuyo. Pero como el tuyo es más grande que el mío, entonces yo tengo ahora la razón, el derecho, la libertad de apuntarte con el dedo. Pero dice aquí Juan, si tú caes en pecado, abogado tenemos para con Dios. Abogado. No es policía. No es un security, es el abogado. El abogado es el que da la cara por ti. Es más, déjame decirte, si tú no has estado nunca envuelto en un problema de esto, cuando tú tienes un abogado, el abogado te dice, tú te sientas ahí y tú no dices nada. El que habla soy yo. Y en muchas ocasiones tú le dices al abogado, pero déjame decirle, no, tú no tienes que decir nada, para eso me cogiste a mí. Yo soy el abogado. Yo soy el que le voy a decir al juez que tú eres inocente. Y tú serás muy inocente, pero a lo mejor tú no sabes cómo explicarte. Y tú y yo, delante de Dios, no sabemos cómo explicarnos. Nos enredamos, nos formamos bola. Pero el abogado sí sabe cuál es el lenguaje que tiene que utilizar entre nosotros y el juez. Y dice la palabra que ya ese abogado, Cristo Jesús, presentó todos nuestros pecados, todas nuestras cosas que hemos hecho malas delante del juez. Abogó para nosotros y dice que ya el juez nos perdonó a nosotros la sentencia pasada, presente y futura. Si usted ha sido bendecido a través de esta enseñanza bíblica, nos gustaría saberlo. Envíe sus comentarios escribiendo a info@ccvida.com o llamando al teléfono 352-624-3519. Esto fue una producción de CC Vida y J.R. Sound.